Buenos días. El tema que nos correspondió fue la segunda ley de Newton. Los integrantes son Cristian Jerez, Samuel Otálvaro, Geraldine Poveda, Sebastián Ortiz y quien les habla, Duván Labramo. Primariamente necesitamos saber quién fue Isaac Newton. Isaac Newton fue un filósofo físico, alquimista y matemático inglés. Entre sus grandes obras se destacan la ley de gravitación universal y las leyes de la dinámica. Estas últimas explican el movimiento de los cuerpos. Así, nosotros nos preguntamos, ¿qué es la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton también es llamada ley fundamental de la dinámica. Establece la relación entre la fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo y la aceleración que ésta experimenta. Así se expresa su fórmula. Fuerza neta es igual a masa por aceleración. La fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que dicha fuerza produce, donde la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Por ejemplo, nosotros dibujamos un cajón o una caja bastante grande y a esta le ponemos M1. Le añadimos fuerza y su aceleración. Entonces, para concluir se dice que a mayor masa es menor la aceleración. Y aquí, como es obviamente más pequeña la caja, a esta se le pone M2, se dice que a menor masa es mayor la aceleración. En la segunda ley de Newton se destacan 4 aspectos muy importantes. El primero es su ecuación vectoral, la cual se expresa como fuerza neta es igual a masa por aceleración, y nosotros decimos que sus sumatorias de fuerzas en X es porque la fuerza y la aceleración van a ir en la misma dirección, o sea, se representa así: fuerza X es igual a masa por aceleración X, que pues así se representa en el plano cartesiano, y así pasa lo mismo con Y. Como segundo aspecto importante, decimos que se trata sobre las fuerzas externas. Las fuerzas que me producen la aceleración son externas porque no podemos tener fuerzas internas que nos lleven a la segunda ley de Newton. Por ejemplo, que nosotros nos agarramos de un cinturón y empecemos a alar, pues fácilmente nosotros nos pegaríamos al techo y no sería lógico. Bueno, como tercero es que el vector en algunos casos es válido solo cuando su velocidad es constante. Y como cuarto decimos que el túmico es para que se cumpla o se valide, y esta tiene que tener marcos de referencia inerciales, claro. Las unidades para la fuerza, se entiende que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces la fuerza se da en newtons también, ¿no? Y el Sistema Internacional de Unidades, o sea, el SI, nos dice que los newtons son igual a los kilogramos por metros divididos en segundos cuadrados. Es decir, que un newton es la fuerza necesaria para acelerar una masa de 1 kilogramo por 1 metro sobre segundos cuadrados. Voy a dar un ejemplo, el cual nos dice que un objeto de 10 kilogramos
Bueno, nos dicen que tenemos un objeto de 10 kilogramos y este objeto tiene una aceleración de 9.81 metros por segundo. Entonces dibujamos un objeto y este objeto está cayendo por la fuerza de la gravedad. Bueno, entonces nosotros podemos expresar nos podemos expresar de la siguiente manera y podemos decir que fuerza neta es igual a masa por aceleración, y esto quiere decir que su fuerza neta es igual a 10 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos cuadrados, el cual nos indica que esto es igual a 98.1 newtons. Y aquí me equivoqué, es 98.1, pues multiplicado por 10 da lo mismo. Se puede verificar en la calculadora y es lógico que 10 kilogramos por 98 punto, ¿dónde está el punto aquí? Es igual a 98.1. Bueno, pasando nuevamente la exposición, a partir de la expresión fuerza neta es igual a masa por aceleración, podemos ver que cuando sobre dos cuerpos se les aplica la misma fuerza, el de menor masa experimenta mayor aceleración, como dije anteriormente, para una fuerza neta dada. Cuando mayor es la masa del cuerpo sobre el cual se aplica, menor es la aceleración que produce sobre él. La inercia establece que si fuerza neta es igual a cero y afirma que aceleración es igual a cero, reconoce que un cuerpo permanece en reposo o permanece con velocidad constante. Los sistemas de referencia de inercia, bueno, estos son aquellos en los que se cumple el principio de la inercia. Para que un cuerpo posea aceleración, ha de actuar sobre él una fuerza exterior. En estos sistemas se cumplen por extensión los otros dos principios de la dinámica de Newton. Gracias. El peso de un cuerpo es la fuerza que hay que oponerle a dicho cuerpo para que no caiga a la tierra, es decir, que los cuerpos los podemos sentir al sostener diferentes objetos a cierta altura. Por ejemplo, si sostenemos un lapicero a cierta altura, la fuerza que debemos de hacer para que no caiga es pequeña, por lo que decimos que tiene muy poco peso. Pero, por ejemplo, si el cuerpo que tenemos es una máquina de escribir o un objeto más grande, la fuerza a hacer es mucho mayor, por lo que diremos que tiene mayor peso. Como lo que hace que los cuerpos caigan a la tierra es la acción de la gravedad. Define como la fuerza vertical y hacia abajo con la que es atraído un cuerpo por la gravedad. De manera matemática, peso se denota con la letra W.
Y la fórmula que denota el peso se basa en la fórmula de la fuerza, que es igual a masa por aceleración. En donde sustituimos entonces la fuerza por W, que sería el peso. ¿Y por qué? Pues porque, como ya acabamos de ver, el peso es la fuerza vertical hacia abajo con la que se atrae un cuerpo por la gravedad. Entonces, por lo tanto, tenemos que la masa y la aceleración, que en este caso es el valor de la gravedad. Entre las diferencias principales entre la masa y el peso, tenemos que la masa es un escalar, es decir, una unidad que queda definida solo con una unidad de medida de magnitud, mientras que el peso es un vector, porque bien ya sabemos, tiene una dirección, y la dirección sabemos que siempre será hacia abajo. Otra diferencia principal es que el peso es una fuerza que puede variar dependiendo del planeta en el que esté. Por ejemplo, en la Tierra, vamos aquí, en la Tierra el peso está determinado por el valor de la gravedad, que sabemos que es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. En la Tierra, claramente. Pero en la Luna, la gravedad es un sexto de la gravedad de la Tierra, es decir, 1,63 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, vamos entonces con un ejercicio que dice: ¿cuánto pesa un cuerpo de 35 kilogramos de masa? Y dar la respuesta en newtons. Bueno, la fórmula que requerimos es esta: W peso es igual a masa por gravedad. Entonces tenemos ya nuestros datos, que, bueno, dice que cuánto pesa un cuerpo, entonces tenemos que el peso está en incógnita. Tenemos 35 kilogramos de masa, entonces masa es igual a 35 kilogramos. Y la gravedad es constante, pues está en la Tierra, no dice otra, no nos habla de una gravedad diferente, entonces tenemos que gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Sustituimos entonces peso es igual a 35 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos. Entonces esto nos daría un resultado de 343, y basado en las dimensionales de kilogramo y metros sobre segundos, esto nos da newtons por 9,8 metros sobre segundos. Entonces esto nos daría un resultado de 343, y basado en las dimensionales de kilogramo y metros sobre segundos, esto nos da newtons. Entonces la respuesta sería 343 newtons es el valor del peso. Fricción o fuerza de rozamiento. ¿Qué es fricción? Fricción es la fuerza que se opone al movimiento entre dos superficies en contacto físico. La fricción siempre va en sentido contrario a la fuerza que se le aplica. La fuerza de rozamiento se puede calcular por medio de la fórmula Fr es igual a U por N, donde U es el coeficiente de rozamiento y N es la fuerza normal de la superficie. Si la fuerza normal es constante, se puede calcular dos coeficientes de rozamiento, el estático y el cinético.
¿Qué causa la fricción? Todas las superficies a primera vista parecen ser lisas, pero en realidad no lo son. Si las magnificamos, veremos que entre ellas hay pequeñas microsoldaduras que hace que se dificulte el movimiento al hacer contacto con diferentes superficies. La mayor fuerza aplicada a un objeto, mayor será la fuerza de fricción y mayor será la fuerza que tendremos que aplicar para superar la fricción del objeto. Tipos de fricción. Está la fricción estática, que es aquella que impide que un objeto inicie su movimiento y es igual a la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo, solo que con sentido opuesto, ya que impide el movimiento. También está la fuerza de fricción cinética, que se da entre cuerpos en movimiento. La fuerza de fricción cinética siempre actúa en sentido contrario al movimiento del objeto, provocando un consecuente frenado. Fricción estática. La fuerza de fricción estática se produce por la interacción entre las irregularidades de las dos superficies, se incrementan para evitar cualquier movimiento relativo hasta un límite donde ya empieza el movimiento. Este umbral del movimiento está caracterizado por el coeficiente de fricción estática. Un ejemplo de fricción estática puede ser este. Supongamos que su hermano menor se ha metido en una caja y quiere que lo muevas. La caja es muy pesada para alzarla, entonces decides empujarla, pero tampoco se mueve. ¿Qué tipo de aceleración tiene? Aceleración cero. Recordemos la segunda ley del movimiento de Newton. Si la aceleración es cero, la fuerza neta es cero. Por lo tanto, la caja no se puede mover porque se está aplicando otra fuerza para anular nuestra fuerza. Esta fuerza de oposición es causada por las microsoldaduras que vemos en este dibujo. Ellas se expresan con la letra UE en la fórmula de fricción y equivale al coeficiente de fricción estática entre la parte inferior de la caja y el suelo. Este tipo de fricción se denomina fricción estática. Podemos encontrar unos ejemplos de fricción, como lo es empujar un carro, escribir sobre la pizarra, andar en bicicleta, andar en patineta o esquiar sobre hielo. Ya que tenemos claro el ejemplo de la fricción estática, ahora pasaremos a dar un ejemplo de la fricción cinética. El ejemplo sería el de la caja. Para ayudarte a mover una caja, decides pedirle el favor a tu amigo. Los dos empujan y lenta y costosamente la caja se empieza a mover por el piso. Cuando se para la caja, se deja de mover y deslizar la caja se hace más complicado y todavía hay resistencia. Aunque hayamos pasado las microsoldaduras, todavía hay una fuerza de fricción cinética que nos detiene a mover esa caja. Siempre que hay un medio viscoso, hay una resistencia al movimiento debido a la interacción del objeto con sus alrededores. Dicha fuerza recibe el nombre de fuerza de fricción. Las fuerzas de fricción son las que nos permiten caminar y correr, por eso son tan importantes. Al igual que la fricción estática, la fricción cinética es también una relación entre las dos superficies de los objetos implicados. La fricción cinética se da en cuerpos en movimiento y la estática en cuerpos sin movimiento. El plano inclinado. Es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. Tiene la ventaja de necesitarse una fuerza menor que la que se emplea si levantamos dicho cuerpo verticalmente, aunque a costa de aumentar la distancia recorrida y vencer la fuerza de rozamiento. Las leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos en un plano inclinado fueron enunciadas por primera vez por el matemático Simon Stevens en la segunda mitad del siglo XVI. Para analizar las fuerzas existentes sobre un cuerpo situado sobre un plano inclinado, hay que tener en cuenta la existencia de varios orígenes en las mismas. En primer lugar, se debe considerar la existencia de una fuerza de gravedad, también conocida como peso, que es consecuencia de la masa que posee el cuerpo apoyado en el plano inclinado y tiene una magnitud de mg con una dirección vertical y representada en la figura por la letra G. 2. Existe además una fuerza normal, también conocida como la fuerza de reacción ejercida sobre el cuerpo por el plano como consecuencia de la tercera ley de Newton.
Se encuentra en una dirección perpendicular al plano y tiene una magnitud igual a la fuerza ejercida por el plano sobre el cuerpo. Y tercero, existe finalmente una fuerza de rozamiento, también conocida como fuerza de fricción, que siempre se opone al sentido del movimiento del cuerpo respecto a la superficie. Su magnitud depende tanto del peso como de las características superficiales del plano inclinado y la superficie en contacto del cuerpo, que proporcionan un coeficiente de rozamiento. Gracias.